Muy bien, doctor, pues vamos a dar inicio. Entonces, bienvenidos todos. Por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para no tener interferencias a la hora de escuchar la charla del doctor John San Sebastián y que cuiden bastante que no se les vaya a prender de repente, porque entonces sí batallamos mucho para poder escuchar bien. Entonces, vamos a dar inicio. El día de hoy, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, y continuando con el espacio del ciclo de seminarios de investigación 2021, después del breve receso que tuvimos de vacaciones, este día nos complace recibir a nuestro invitado, el doctor John San Sebastián, quien es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid desde el 2002. Su tesis trató sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos públicos de regadío en España. Tiene experiencia profesional en vigilancia ambiental, en proyectos de riego, gestión hídrica y proyectos ferroviarios. Tiene amplia experiencia en temas ambientales y le damos la bienvenida a su conferencia titulada Recarga gestionada y medio ambiente. Recuerden, por favor, los que van a estar para el carnet, no pongan su nombre y su matrícula, sino tomen evidencia y hagan un resumen sobre la conferencia y envíenlo al encargado del carnet. Así es como se les avala. Le dejamos el micrófono libre al doctor John San Sebastián. Bienvenido sea y todo suyo este espacio para que nos platique sobre su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Chihuahua por esta oportunidad de darles una charla sobre el Día del Agua y sobre el tema de la recarga y el medio ambiente. Bueno, mi nombre es John San Sebastián Sauto, soy vasco de Bilbao, pero trabajo en Madrid y es aquí donde he desarrollado mi carrera profesional. Ya les han hablado de mi experiencia laboral y voy a pasar directamente a la presentación. Muchas gracias. Bueno, la primera figura que les pongo es simplemente una figura que muestra los distintos procesos, tanto naturales como artificiales, que se pueden dar en un sistema de recarga. Las combinaciones son innumerables y se puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo. En este ejemplo estamos poniendo un sistema bastante parecido a lo que encontramos en Santiuste, que es un sistema combinado de balsas y canales. Pero lo que quiero demostrar es que hay una serie de procesos que se dan de manera natural, que es decir, la recarga de la que vamos a hablar, la recarga artificial gestionada por el hombre, porque siempre habrá una recarga natural que procede de la precipitación, de la infiltración, de los movimientos del freático dentro de un acuífero, y aquí lo que tenemos es eso combinado con otros sistemas que son infraestructuras construidas por el hombre y que se usan para facilitar una recarga con un interés concreto. Lo que también vamos a ver es que, aparte de tener un único interés, una de las grandes ventajas que tiene la recarga es que permite utilizar infraestructuras que ya estaban hechas anteriormente y que a veces no se utilizaban ni siquiera para la recarga, desde pozos hasta canales de tierra, y que muchas veces se puede hacer sin utilizar ningún tipo de energía impulsora. No requieren la mayoría de las veces más que sistemas puramente pasivos. Y lo que vamos a ver es que es muy flexible, que a veces se pueden hacer varias cosas con una misma infraestructura o que manejando la gestión del sistema podemos conseguir diferentes objetivos. Este otro sería otro ejemplo de combinación. Este está de un artículo que estaba en inglés, lo siento, este no se ha traducido, pero bueno, básicamente son los mismos sistemas de canales, balsas, en las que podemos ver cómo el freático sube y baja a lo largo del ciclo de recarga y de descarga, cómo lo que se hace a veces se aprovecha totalmente para un uso como puede ser del regadío, que es en el que más experiencia tenemos, pero también se utilizar para dar agua de boca, pero también vemos también usos ambientales en los cuales podemos restaurar ecosistemas que se han visto dañados precisamente por esa disminución del freático que en condiciones naturales se ha visto afectada por la sobreexplotación del hombre o a veces por el propio cambio climático. La charla va a estar dirigida sobre todo a tres zonas de recarga en funcionamiento que han sido diseñadas por el grupo Traxa y construidas por el grupo Traxa
pero que están gestionadas por las comunidades de regantes que habitan en estas zonas. La zona de recarga es el acuífero de los Arenales, que es el tercio oriental de la unidad hidrogeológica 217, que se encuentra en la cuenca del Duero. Esto está en la meseta norte de España, es decir, al norte de la mitad norte, desde Madrid hacia lo que llega hasta la costa cantábrica. El acuífero de los Arenales es un acuífero que ocupa más de 7.700 kilómetros. Es un acuífero arenoso, libre, está formado por arenas de origen eólico, con lo cual son arenas muy finas que tienen gran capacidad para almacenar y para distribuir el agua, que en la parte del fondo tiene una capa de margas, que es la que permite que se forme ese gran almacenaje de agua en su interior, que en su entorno hay unos 1.800 pueblos. La concesión de esas aguas subterráneas es de... perdón. He cerrado lo que no quería. La concesión de aguas es de 210 hectómetros cúbicos al año, y en esta zona se da una agricultura de regadío que es bastante excepcional en la región. La región es una zona bastante húmeda dentro de una zona mediterránea continental. Hay suficiente precipitación como para que se desarrolle la agricultura de secano con cereales. El maíz y el trigo no tienen ningún problema para crecer. Hay viñedos, hay cultivos hortícolas en las zonas de ribera, pero aquí se da cultivos de hortícolas incluso bajo plástico, porque se producen, ya veremos, cultivos de tipo puerro, fresa, que han ido sustituyendo a los tradicionales de cereal y patata. Esta es la zona de Santiuste. La figura la hemos tumbado, es decir, aquí lo que verán es el norte a su izquierda y el sur a su derecha. Está tumbada sobre el lado oeste. Esta es una zona que se caracteriza por ser un sistema de canales de infiltración. Sin embargo, lo primero que pueden ver en la pantalla con una línea roja oscura y gruesa es el primer tramo, que es simplemente una tubería que tiene 9 kilómetros, que lleva por gravedad el agua desde un azud hasta el comienzo del sistema verdaderamente de infiltración, que es lo que ven aquí arriba, que es el zoom que lleva desde este número 20, que es donde está la balsa de infiltración, hasta el extremo izquierdo, en el que acaba el canal, volviendo a devolver el exceso de agua al río del cual se toma originalmente. Este es el esquema hidráulico de Santiuste. Lo que hemos pintado en los 3 esquemas que vamos a mostrar son los procesos que se dan de distribución, de depuración, de restauración y de infiltración dentro de las 3 zonas de recarga. Lo importante de esta, lo que es más reseñable de esta zona es el sistema de doble canal, ¿no? Aquí tenemos un azud que capta el agua, lo transporta por gravedad hasta un pozo de decantación. Hay una balsa de infiltración donde se produce, digamos, la primera descarga dentro del acuífero, pero se ha decidido distribuir el agua por 2 canales por razones hidrogeológicas, que veremos después, y también económicas por la distribución de las parcelas de los regantes. Y lo que tenemos es un canal viejo que tiene unos 10 kilómetros y un canal nuevo que se construyó de manera paralela al primero, y que es más largo porque alarga ese agua hasta volver a devolverlo por ese aliviadero norte hasta el Eresma, que es el río principal. Sacamos el agua del río Voltoya, pero el Voltoya es un tributario del río Eresma, con lo cual digamos que vuelve el agua otra vez a su misma cuenca si el agua no se queda almacenada en el acuífero. También tenemos el vertido de una depuradora que desgraciadamente nos da una mala calidad del agua, pero también nos permite poner en funcionamiento un sistema de tripleta de canal y de humedales que ayuda a mejorar la calidad del agua.
Y luego tenemos un caso excepcional en la zona, y es que aparte de restaurar unos humedales de aguas dulce, también estamos restaurando unos humedales, un humedal alcalino que es muy, muy importante porque tiene unas condiciones muy excepcionales en lo que es los humedales típicos de Europa. Esta es la zona de Carracillo en fotos. Aquí lo que estamos viendo es sobre todo las numerosas balsas que hay en la zona. Aquí es un sistema diferente. Aquí lo que se hace es, se lleva el agua por tubería y solo se infiltra en balsas de infiltración. Y se han hecho tantas balsas de infiltración como términos municipales hay en la zona. Por ese interés en que todos los regantes tengan, digamos, disponible la misma cantidad de agua y, digamos, que de una manera equitativa. Aquí también les puedo comentar que había un problema de diseño previo y era, aquí no se pudo hacer lo de usar el acuífero para que distribuyera el agua de manera subterránea porque la zona está dividida por una falla. Entonces la falla hacía que no fuera posible el hacer una zona de recarga en la parte, digamos, este, que pudiera ir fluyendo hacia la parte oeste. Como teníamos en medio esa falla, se decidió al final hacer un sistema de tuberías y poner las balsas en los lugares más adecuados. Este es el esquema similar al que hemos visto antes. Aquí también tenemos como zona destacable una tripleta que usamos un poco para investigación, que es una zona que nos permitieron los regantes a través del doctor Fernández Escalante hacer una pequeña balsa con un pequeñito canal y un humedal artificial que al final acaba en una inundación que apenas se usa porque apenas llega el agua tanto como para que tenga que ser necesario distribuirla a través de ella. Solo ocurre en casos excepcionales en inviernos muy, muy lluviosos. Pero todo lo demás, como pueden ver, es fundamentalmente un sistema con muchísimas balsas y en el cual la distribución se hace directamente por la tubería. La tubería también es por gravedad, que es muy importante porque lo que hace es que no haya un coste de bombeo. El coste de bombeo solo es en la extracción. Esta es la última zona de la que vamos a hablar, es la zona de Alcazarén, y aquí lo que llama la atención es que tenemos un origen del agua mixto. El plan original era mezclar agua de la presa del río de Pirón, es decir, agua dulce de un río, como en los otros dos casos anteriores. Sin embargo, aquí sí vamos a tener el agua de una depuradora de buena calidad que tiene un secundario, pero que iba a ser un sistema totalmente, digamos que secundario en cuanto a aporte de agua, porque el volumen iba a ser muy pequeño, y a su vez iba a ser ayudado por un sistema de escorrentía que lleva las aguas pluviales del pueblo donde se encuentra esta depuradora, con lo cual teníamos 3 fuentes de agua. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un problema legal con la presa, porque hay una disputa con usuarios de las mismas aguas que lo usan para instalaciones de pequeñas presas hidroeléctricas, y al final, en estos momentos, la parte de tubería que debería traer la mayor parte del agua está detenida, y en cambio lo que estamos usando principalmente es la depuradora de agua. ¿Qué pasa? Que ahora el factor de dilución no lo tenemos, con lo cual tenemos que tener un poco más cuidado en cuanto a la calidad del agua que sale de esa depuradora, y también hemos hecho experimentos en cuanto a la mejora, pero está funcionando de la misma manera. Es decir, al final tenemos las aguas estacionales de las pluviales que caen en los tejados del río, que van directamente a un canal. La depuradora y el canal lo llevan a una zona donde se juntan y tienen un aliviadero en caso de exceso. Ese aliviadero estaba fundamentado más por el posible aporte en exceso del río, que ya no ocurre, o no ocurre de momento. Esperemos que algún día se resuelva el tema legal. Y al final se distribuye por unos canales, y en el tercer canal también tenemos restauradas unos pequeños humedales. En cuanto a los efectos de la recarga, voy a hablar de los efectos de la recarga ambientales sobre todo por factores. En naranja y en negrita he puesto los fundamentales, que son en los que me voy a detener. Sin embargo, no querría dejar de nombrar los que son un poco más accesorios, pero que también podríamos destacar. Uno es el de la atmósfera. Por ejemplo, en todas las zonas de recarga tenemos un aumento de la humedad del aire. Y esto tiene sus consecuencias tanto en la fauna como en la flora, incluso en la calidad de vida de los habitantes en la zona. En cuanto a los procesos ecológicos, está claro que dentro de lo que es la recarga artificial hay también una recarga difusa que beneficia al suelo y a la vegetación de la zona,
aunque no sea ese el objetivo primordial. Pero también se ven beneficiados incluso cuando no se está haciendo una recarga ecológica. En cuanto al paisaje, el simple hecho de hacer láminas de agua es un hecho contrastado que todas las culturas lo visualizan siempre como un tema positivo. Y en cuanto a patrimonio, también se ha visto que en zonas de recarga estos sistemas permiten restaurar elementos culturales como fuentes, norias. Ahora vamos a pasar a esos que hablábamos en cuanto a efectos fundamentales. El primero hablaremos el sistema de recarga, su función, vamos a verla en Santiuste. En Santiuste lo que podemos ver es, primero tenemos una toma de agua que sirve para almacenar y para dar esa fuente de agua que va a ser recargada. Después tenemos las balsas de infiltración. Estas balsas de infiltración para lo que sirven fundamentalmente es para infiltrar el agua dentro del acuífero, pero ya vemos que tienen a su vez un efecto paisajístico y cultural importante. De hecho, se ha convertido en una zona a la que la gente va durante los fines de semana a hacer sus picnics y sus comidas campestres porque es un lugar agradable y en el cual hay un pinar a su alrededor, ¿no? Después tenemos esta EDAR que tiene un tema, es una cosa que surgió accidentalmente, es decir, esta EDAR no estaba diseñada que se conectara con el canal, pero al final no tuvo más remedio que conectarse porque era el único sitio que tenía para echar el agua para que llegara finalmente a un río. Entonces fue primero un problema y luego una oportunidad. Luego tenemos los humedales artificiales, que también hemos visto que al principio se hicieron porque sencillamente eran los humedales en un lugar donde la recarga era prácticamente nula porque estás en la zona donde tienen margas, es decir, no hay una zona permeable, pero al final nos ha servido también para hacer un filtro biológico. Después tenemos los canales de infiltración, que son realmente el eje de infiltración y el que cumple los objetivos principales de la recarga. Y luego tenemos esa laguna alcalina que estamos, digamos que aprovechando todo el sistema de recarga para darle un caudal, sobre todo en la parte de finales del invierno, para que resista mejor las épocas de sequía dura que puede tener en el verano. Bueno, el primero de estos objetivos ambientales que vamos a hablar, de los objetivos y los usos que tiene la recarga, es la recarga en los canales y las balsas, que es un uso puramente agrícola. Es decir, el primer objetivo de este proyecto era recargar para uso agrícola. Por eso está sufragado por el Ministerio de Agricultura, está también sufragado por las comunidades de regantes y está finalmente gestionado por las comunidades de regantes. La causa era la sobreexplotación agrícola, porque había habido una extracción excesiva de la zona, que de hecho era lo que hace más de 50 años ya había secado el río sobre el que hoy en día transcurre el canal este de infiltración. También veremos que como tiene es un uso agrícola, pero también la autoridad del agua en la zona, que es la Confederación Hidrográfica del Duero, ha impuesto unas condiciones. Esas condiciones es que la recarga solo se puede dar durante los meses de invierno y se tiene que cumplir una condición, y es que en un caudalímetro que se encuentra aguas abajo en el río Voltoya, perdón, está en el Eresma ya, es decir, cuando el Voltoya ya desemboca en el Eresma, tiene que circular 1 metro cúbico por segundo para que se permita abrir la válvula que está en el azud de la presa. Y entonces un técnico de la comunidad de regantes, cuando esas condiciones se dan, que se pueden vigilar de manera remota a través de un control que tiene la comunidad de regantes, perdón, la comunidad de regantes, pero también la confederación en ese caudalímetro. Cuando eso se da, se puede permitir abrir la compuerta para hacer la recarga. Y la recarga suele ser entre noviembre y marzo. Excepcionalmente una vez se permitió porque se dio un invierno muy seco y cuando vino una primavera muy húmeda, la Confederación les permitió volver a abrir durante una época entre abril y mayo. Pero eso fue excepcional. Vale, la recarga es puntual en las balsas y es intermitente en la zona de canales por las zonas más filtrantes y menos filtrantes.
Se da evidentemente un aumento del freático similar al que se daría con una recarga natural por el discurrir de un río que fuera donante o por la precipitación. Y el sistema de extracción es privado. Es decir, el sistema de extracción lo tiene que pagar el regante, porque los pozos ya existían antes. Y eso hace que al menos el coste de extracción sea suyo. ¿Qué pasa? Que al subir al freático, simplemente ya veremos que esa parte de no tener que bombear desde tan abajo ya supone un ahorro para el regante. Es decir, incluso aunque saque la misma cantidad de agua, el hecho de sacarla de una menor profundidad le supone un ahorro para el regante. ¿De acuerdo? Esta es la razón para que la recarga en Santiuste no se haga solamente en unas balsas. Se hace por todo un sistema de canales porque Santiuste tiene hidrogeológicamente esta forma. Se llaman cubetas porque, como pueden ver, forma una especie de vasos comunicantes que si hiciéramos la recarga solamente en cabecera, que sería en el punto 1 al sur, tendríamos que esperar a que el agua desborde por el borde entre el 1 y el 2 para que el 2 empezara a llenarse, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de hacer una recarga puntual en cabecera y que la gravedad y el propio discurrir del agua dentro del acuífero haga esa transmisión del agua no es posible, o al menos dificultaría mucho la distribución dentro de los meses que tenemos para hacer la recarga. Entonces, ¿qué pasa? Que un sistema de canales filtrantes es mucho más lógico. Y además, como se puede ver, aquí abajo se ve el canal oeste, que es el viejo, y arriba el canal este, que es el nuevo. Y lo que se puede ver es que, aunque no se ve muy bien en la figura del medio, la línea roja y la línea amarilla van intentando buscar esas zonas oscuras, que son las zonas más profundas del acuífero, donde precisamente están esas cubetas. Es decir, lo que se intenta es que el agua vaya llegando a esas zonas profundas donde podemos almacenar el agua sin problema a que el freático quede demasiado arriba y se inunden las parcelas, que es un problema que nos ocurrió una vez accidentalmente al comienzo de las obras por no tener esos, es lo que veremos después, las zonas de salida de emergencia que sirven de aliviaderos. Pero como ves, se ha buscado un sistema que era el que se suponía que era más eficaz para el primer objetivo, que la recarga para agrícola. Esto es un ejemplo de un uso que todavía no se ha puesto en marcha, digamos, de manera activa y que solo funciona de manera pasiva. Y es que al tener un sistema de recarga que tiene humedales, canales y balsas, e incluso una toma que se puede abrir en un momento dado, podemos sacar un caudal punta del río Voltoya, derivarlo al sistema de recarga, y aunque estés circulando a mucha velocidad, sabemos que la velocidad no es buena para la infiltración, hay una compensación entre la velocidad del agua y la permanencia del agua para que ésta ayude a infiltrarse. Bueno, pues aunque no estuviéramos infiltrando, simplemente desviando el agua como si fuera un canal totalmente de hormigón, podemos ganar tiempo para que el caudal punta en el Eresma o en el Voltoya o en la ciudad de Coca, que se encuentra aquí, no se concentre tanto porque viniera precisamente una avenida desde las montañas a través del río Voltoya. Esto es uno de los usos que no estaba diseñado, pero que hemos visto que es posible. Otro es el de la depuración. La depuración tampoco estaba diseñada inicialmente. Los humedales artificiales que se hicieron simplemente por un tema de restauración paisajística, florística y faunística, pero no para una depuración del agua. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con esa depuradora de mala calidad que llevamos esperando que se mejore desde hace 2 planes hidrológicos de cuenca y no parece que se acuerden de ella nunca. Pero ¿qué pasa? Que gracias a un sistema de mantenimiento de la vegetación, de la microflora y microfauna que hay en el suelo, en ese fango que se forma en el fondo del canal, y una gestión en la que no nos interesa eliminar esa depuración, esa vegetación, porque preferimos que autodepure, estamos encontrando ciertas ventajas, ¿no? Y estas son las condiciones. Tenemos dentro de este canal, una vez que echa el agua la depuradora, tenemos un trayecto de casi 2,5 kilómetros en el cual hay una parte que infiltra, pero hay una parte sobre todo que es bastante impermeable y que además con la vegetación lo que estamos viendo es que hay un bajo calado, una velocidad entre media y baja, y dejamos que la vegetación se desarrolle prácticamente durante todo el año.
Se hace una limpieza bianual, pero digamos que no interesa eliminar la vegetación para facilitar la infiltración, por dos razones: la depuración y luego también porque se ha visto que esas raíces ayudan más a la infiltración que dificultan o aumentan la evapotranspiración. No nos interesa perder una parte, o sea, no nos importa perder una parte del agua a través de las plantas si con ello mejoramos la infiltración general del suelo y mejoramos también la calidad del agua cuando ésta no viene con las condiciones óptimas. Esta recuperación la decimos que es in itinera porque dejamos que vaya funcionando a medida que el agua transcurre por el canal. Y hemos visto que se da tanto por las condiciones de las bacterias que se producen en el fango como por los macrófitos que crecen en el canal de forma natural. Lo que sí hemos visto es que entre el canal, que digamos es la depuración en circulación, y la depuración que se da en el humedal en columna de agua, hay una diferencia en los parámetros. En el canal mejora disminuye el cobre, la turbidez y el carbono orgánico disuelto, y en cambio en los humedales notamos que es el hierro, el fósforo, los fosfatos y el amonio los que disminuyen. Bueno, perdón, lo he contado al revés. Es el que en el canal es el cobre, la turbidez y el carbono orgánico, y en los humedales el hierro, el fósforo, los fosfatos y el amonio. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 3 humedales. El tercer humedal prácticamente no funciona como humedal, funciona casi como una llanura de inundación, incluso como un depósito de emergencia en caso de inundaciones, como hemos dicho antes. La infiltración es muy reducida porque están puestos sobre el borde de la zona del acuífero. Es una zona de margas, entonces no hay una gran infiltración, con lo cual los regantes no perdían ese agua, digamos, pero tampoco les importaba sacrificar una parte del agua para hacer una restauración ambiental. Eso fue una condición puesta por el Ministerio, y digamos que es una parte del aporte que tiene esta obra, que no tiene solamente una única función, digamos, que economicista. Las condiciones de calado y la separación en columna ayuda a que sea otro tipo de desarrollo de microorganismos y de otro tipo de depuración que el que tenemos en el canal. E incluso tenemos la posibilidad de que, sobre todo en el primer humedal, que es el que está prácticamente lleno durante todo el año, el segundo es un poco más estacional y el tercero, como he dicho, prácticamente está casi siempre seco. Yo lo he visto mojado creo que una vez, el resto de las veces siempre lo he visto seco. Pero lo que tenemos es hasta una cierta formación de termoclina en verano que ayuda a que eso tenga una fase anóxica, una aerobia, y eso ayuda a que eso pueda fijar todavía más cantidad de contaminantes diferentes y que tengamos mayor riqueza. Esto es lo mismo que he contado, solo que en una investigación que hicimos analizando el tipo de bacterias que se daban en el suelo. Y aquí el 1, 2, 3 y 4 lo que muestra es, el 1 es el punto que muestra el fango que se encuentra en el fondo del canal, que solo tiene agua de río. El 2 es cuando después de conectarse la depuradora con agua de baja calidad, que es muy poca agua, pero es cierto que la está soltando todo el año, mientras que la recarga solo ocurre durante unos meses. Lo que hemos visto es que cuando no está ocurriendo la recarga, el flujo tan pequeño que sirve de la depuradora prácticamente se infiltra en los primeros metros del canal. Apenas llegamos a ver 10, 20 metros mojados, porque enseguida digamos que pasa a formar parte del subsuelo. Y sabemos que ahí precisamente el desarrollo de las raíces y de los microorganismos están ayudando a eliminar esos contaminantes. No hemos visto ejemplos de contaminación en el acuífero. Vale, pero lo que podemos ver es que en el punto 3, que es el que corresponde al humedal, ya se da un tipo de aumento de nutrientes, que es los que están de los que se está alimentando esa fauna y esa flora en esa columna, y que en el canal el hecho de que disminuyan las proteobacterias y aumenten las actinobacterias nos están demostrando que hay una recuperación, y como se puede ver por los colores de la primera columna son ya muy similares. Perdón, los de la cuarta son muy similares a la primera. Es decir, lo que queremos es que prácticamente cada vez se parezcan más a la primera y menos a la segunda. Vemos que desaparecen esas líneas rojas y naranjas que indican unas bacterias que son demostrativas de un alto nivel de contaminación.
Aquí voy a hablar de un tema muy concreto de Santiuste. En Santiuste hay una zona muy importante maderera que se dedica a la explotación de los pinos resineros, tanto por la madera como por la resina, desde hace siglos. Esta zona es famosa por ello. Cuando se planteó la recarga, lo primero que se asustó, la primera reacción de los madereros respecto a los agricultores fue de rechazo, porque lo que creían era que el aumentar el nivel freático iba a afectar a las masas forestales. Se hizo un estudio concreto de la Facultad de Ingenieros de Montes de Madrid sobre este asunto para tranquilizarles, porque precisamente lo que se demostró al final era que los pinos que se implantan en la zona precisamente se desarrollan en sitios que tienen un buen drenaje y donde el nivel freático está suficientemente lejos como para que no afecte a las raíces. Y de hecho, el 85% de la superficie está en zonas muy profundas donde es muy poco probable que incluso la recarga natural y la artificial hagan que el nivel freático llegue a tocar esas raíces. Con lo cual, al final se pudo demostrar que era al revés, que era en los sitios donde habían tenido zonas fallidas de pino era precisamente porque naturalmente era imposible que se desarrollaran los pinos independientemente de la recarga. Y al final se ha conseguido que no haya rechazo por parte de esa población, porque de hecho ya hemos visto que en la zona se lleva 12 años haciendo la recarga y jamás ha habido una afección a los pinos. Este es el caso del cual quería hablarles. Aquí lo que queríamos decir es, tenemos una laguna de condiciones alcalinas, donde se llega a formar incluso natrón, que es un mineral que se forma en zonas tan remotas como el lago Tanganica, en África. Con lo cual, les puedo decir que este tipo de lagos, este es un lago muy pequeñito, evidentemente, no lo voy a comparar con el Tanganica, pero solo se da en zonas muy concretas de España y de Turquía, dentro de lo que es Europa. Y aquí, ¿qué pasa? Que para evitar que el lago se seque totalmente y sobre todo, digamos que en una zona agrícola un lago seco significa que tarde o temprano va a entrar alguien a roturar. Con lo cual nos interesa que, aunque sabemos que el suelo no es bueno, pero para evitar que se vea colonizado, digamos, digamos que se vea afectado por la tentación de agricultores que pudieran llegar a una zona seca, queremos mantenerlo primero porque evidentemente tiene un uso ecológico muy importante y entonces lo que se usó es una parte del caudal se saca a este humedal. ¿Qué pasa? Que es un humedal básico y alcalino y estamos aportando agua, pero agua dulce, cuya conductividad es de unos 250 microsiemens, mientras que la del humedal bascula entre 2000 y 5000. ¿Qué pasa? Que para que el agua no entre directamente y cause un cambio total de la salinidad que afectaría a los endemismos que viven en ella, lo que hacemos es la soltamos lo más lejos posible para que discurra por la zona de la playa seca y se vaya recargando de minerales antes de que llegue a tocar la lámina de agua. Y de esa manera conseguimos que se junten las dos cosas. Sí es cierto, en parte podemos hacer una labor, digamos, de dilución de la concentración, pero es cierto que lo hacemos en invierno, donde también la lluvia hace ese mismo tipo de aporte y la escorrentía natural también la haría. Pero conseguimos que no llegue un agua de una calidad tan diferente que haya un impacto negativo en las colonias que viven allí. Otro tema es todo el sistema de canales, todo el sistema de balsas y todo el sistema de humedales y lagunas restauradas funciona para hábitat faunístico. Son corredores faunísticos porque dentro de la vegetación se pueden mover anfibios, peces no, porque son sistemas que no están conectados continuamente, pero anfibios, reptiles, aves, mamíferos se pueden mover entre cultivos en los que, digamos, no hay tantos setos o tantas masas forestales como para que sea cómodo para ciertas especies. Y aquí tenemos ese sistema y una manera de medirlo fácil ha sido hacer censos de aves en la laguna alcalina de la que hablábamos. Ahí hemos hecho 3 muestreos consecutivos y hemos visto hasta 25 tipos diferentes de aves y ya hemos visto que tenemos una media de más de 12 especies distintas
y con unas colonias de azulón y de cigüeñuela y de pato cuchara importantes durante todo el año prácticamente. Por último, vamos a hablar también de la adaptación al cambio climático vista desde el tema de la recarga. El cambio climático tiene fundamentalmente cuatro efectos negativos que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Que es el aumento de la temperatura media, la disminución de las precipitaciones anuales, el aumento de los fenómenos extremos, tanto las sequías como las avenidas o las nevadas, y el aumento del nivel marino en la costa por el efecto sobre los polos. Entonces esto genera una serie de problemas locales de evaporación, de evapotranspiración, de la demanda hídrica, de avenidas, y podemos adjudicar a cada problema una posible solución que puede aportar la recarga gestionada de acuíferos. Por ejemplo, tenemos el almacén subterráneo que evita la evapotranspiración. Tenemos el aumento de la humedad edáfica que se produce en el suelo por la infiltración. Tenemos la compensación de la demanda hídrica porque podemos infiltrar aguas regeneradas gracias a sistemas previos de tratamiento o de tratamiento en el propio suelo. Podemos combatir el riesgo de incendio haciendo depósitos de almacén subterráneo en lugares forestales que nos parezca importante, donde pueda tener el servicio de incendios una toma de agua. Se almacena el agua fuera de la ribera, se puede distribuir por gravedad para, digamos, que combatir la necesidad de energía, se pueden infiltrar sobrantes de agua o urbanos. Ya hemos visto que nuestros sistemas de recarga pueden servir para laminar avenidas. Se puede gestionar la recarga utilizando los años húmedos para usarlo durante los años secos, porque se puede hacer una gestión plurianual de lo que es el acuífero. Y en las zonas costeras hemos visto, por ejemplo, en España es un ejemplo paradigmático lo que se da en Cataluña, en la zona de Barcelona, para combatir la intrusión mediante el uso de pozos de recarga de inyección en la costa. Y finalmente vamos a hablar del tema socioeconómico, que evidentemente es para lo que primordialmente se hicieron estos sistemas de recarga. ¿Y dónde lo estamos viendo? Pues evidentemente en los regantes. Y lo que estamos viendo es que el sistema de recarga lo que sirve es para que la superficie por habitante se mantenga en unos niveles que mantenga también la población. Es decir, no podemos evitar la migración a las ciudades. Eso es un mito que ya hace tiempo que en Europa se ha visto que es imposible, pero sí se puede reducir esa migración masiva porque se dé un nivel de vida en el campo que el regante y el ciudadano perciba como algo positivo. Y en este tema, ahora con la pandemia, se han visto incluso más temas positivos en cuanto a quedarse en el campo. Pero aquí se puede ver a través de los indicadores que nos están dando de cultivos, tanto de los tradicionales como de los nuevos. El ejemplo he puesto antes en Santiuste, pues ahora lo puedo dar en el Carracillo. En el Carracillo, 3.500 de las 7.800 se riegan con el agua de recarga. Se está sirviendo a más de 700 regantes, y eso significa también a sus familias. El 80% de los productos vegetales de Segovia se dan en el Carracillo y el 30% de Castilla y León. Es decir, para que se vea la importancia que tiene simplemente este núcleo dentro de lo que es toda una región. Del acuífero se sacan unos 8 hectómetros al año, y de todo lo que se extrae, la recarga supone solo una cuarta, una quinta parte. Sin embargo, hemos calculado más o menos un 24% en cuanto a la parte de la recarga que juega dentro de lo que es el riego total de la zona. Con lo cual, no es la más importante, pero sí juega un papel crítico en los años especialmente secos. Con lo cual, vemos que tenemos una serie de indicadores de cantidad, de coste, de empleo, que nos sirven para
convertir en algo tangible esa recarga, que no sea simplemente el hecho de que lo vendemos como una posibilidad, algo bonito. Sí creemos que ayuda a... No, hay una serie de indicadores, tanto por costes por hectárea, costes por año, y efectos sobre el empleo y la economía agraria que se pueden ver tangibles, ¿no? Hay un aumento de población del 6% desde el año 2000 en la zona de la población del Carracillo, y en Chañe llega a ser hasta un 28% en uno de los pueblos. Estos simplemente unos indicadores de benchmarking que se pueden utilizar para comparar diferentes, en este caso las zonas de Santiuste en el Carracillo, pero en una publicación que hicimos a nivel europeo lo hemos comparado con otras zonas de infiltración que estaban dentro de un proyecto europeo que también tenía... que también colaboraba con Israel. También quería decirles que el tema de recarga tiene un tema de visibilidad y divulgación. La recarga no es muy conocida. La gente conoce las presas, las depuradoras, pero no conoce la recarga. ¿Y qué pasa? Que hay que dar más información. Y en esa información tenemos que ser suficientemente sinceros y técnicos como para saber contar perfectamente las ventajas y los inconvenientes. Pero sí podemos demostrar que la recarga es una panoplia de técnicas que, usadas de diferentes maneras y gestionadas de diferentes maneras, nos permiten dar una alternativa viable, y puede ser valorada igual que otra alternativa cuando se hace una gestión de una cuenca. Si para gestionar una cuenca se dice se van a hacer tantas presas, tantos canales, creemos que los dispositivos de recarga deberían tener al menos la misma oportunidad, porque técnicamente ofrecen muchísimas soluciones. Y como conclusiones, pues demostrar que la recarga subterránea para regadío ha funcionado, está funcionando durante más de 10 años y ha supuesto un ahorro importante en el bombeo del agua para el freático, que se pueden distribuir los recursos sin ningún coste energético y por una distancia de hasta más de 13 kilómetros en el Carracillo, que podemos mejorar la calidad del agua usando sistemas pasivos y naturales, que esa depuración se produce por fenómenos de dilución, de sedimentación, pero también de bioactividad, y que podemos mejorar el agua cuando nos venga agua de mala calidad, ya sea por temas circunstanciales o por temas de efectivamente fallos en una depuración, que podemos gestionar esos vertidos de la depuradora haciéndolos circular para darles una utilidad, que somos capaces de laminar avenidas a través de ellas, que podemos fomentar la biodiversidad con restauraciones tanto digamos, dirigidas como ocasionales a través de la propia dispersión del agua dentro del suelo, que podemos proteger endemismos que si no se verían, digamos, que en un grave riesgo por falta de agua, y que podemos aportarla cuando sea necesario y en las condiciones que sean necesarias, que podemos crear elementos socioculturales de interés. Las balsas de la zona del Carracillo se han convertido en el punto más importante de reunión de familias para dar paseos los fines de semana, y en esta época de pandemia aún más. Y que también hemos visto que es una zona muy interesante porque para todo esto es necesario que colaboren ayuntamientos, comunidades de regantes, empresas públicas como Traxa, empresas privadas que son las empresas de explotación y de envasa y que envasan los productos del campo de la zona, también la Confederación, también los investigadores. Una condición que tengo que decir es que el Ministerio puso que estos proyectos deben permitir a los investigadores, tanto de Traxa como de cualquier empresa pública o universidad, poder realizar investigaciones dentro de la zona, y se nos da unas facilidades increíbles. El doctor Fernández Escalante podría hablarles de la magnífica relación que tiene con los regantes en todos estos temas, y creo que esto es importante porque da muchas oportunidades a fomentar este tipo de cosas en cualquier otro lugar del mundo. Simplemente aquí se resumen esas posibilidades de ventajas y de inconvenientes que tienen la recarga. De las ventajas ya hemos hablado bastante. Quiero hablar sobre todo eso del tema de la capacidad de hacerlo a diferentes escalas y de reciclar
áreas regradadas, desde graveras o cauces secos hasta antiguas canteras, que se pueden utilizar para todo esto. Pero también no tenemos que olvidar ciertos inconvenientes, que es que claro, también dependemos de una fuente de agua, que a veces es el río, otras veces son depuradoras, que tenemos que tener que tener atención con los problemas de colmatación física y gaseosa en los dispositivos que pueden parar esa depuración, y que existen muchas otras mejoras que se pueden hacer e indicadores a desarrollar para medir desde la huella hídrica hasta efectos indirectos a largo plazo. Y todo esto hay que analizarlo, pero son temas para continuar la investigación, y que espero que tanto aquí en España como en México y en el resto de América se puedan desarrollar. Y simplemente darles las gracias y disculpen porque me he dilatado un poco en el tiempo, y les dejaré esta presentación a su disposición, y toda la bibliografía que quieran consultar pueden buscarla poniendo mi nombre o el del doctor Enrique Fernández Escalante en ResearchGate, y van a tener a su disposición toda esa información. Muchas gracias. Muy interesante su conferencia, doctor. Estuvo muy padre. Por aquí tenemos una pregunta de Carmen Navarro. Si gustas prender el micrófono. Sí, buenos días. Felicidades por la exposición, doctor. Yo estuve ahí en esa zona con el doctor Fernández hace algunos años. Creo que ya tienen mucha información adicional. Yo tengo dos preguntas en una. Algo que se ha visto que generalmente se inhibe proyectos como este, darle continuidad, es básicamente la amortización del costo de las obras para ver los beneficios. ¿En cuántos años ustedes amortizaron el costo de las obras? Bueno, es una pregunta. Este es un tema que siempre surge cada vez que tenemos este tema, e incluso otros temas en Sudamérica, por el famoso tema de que nosotros tenemos la Unión Europea, que hace muchas ayudas a fondo perdido. En este caso, digamos que la parte de la obra se financió por parte del Ministerio de Agricultura, y se hace con un tipo de fondos que se recuperan, pero se amortizan entre 30 a 50 años, y por lo tanto no son nada comparativos a todo aquello que hable con ustedes, porque cada vez que hemos hablado de temas parecidos, lo digo por otra participación en un curso que se da en colaboración también con Traxa y con el Ministerio sobre temas agrícolas y forestales, y nos pasa lo mismo. No podemos compararlo porque nosotros no podemos hacer el coste total de la... Espera un momento. Voy a decirle aquí en la presentación, tenemos calculados una serie de costes, pero justo fíjese, mire, la inversión total en Santiuste fue de 3 millones, de casi 4 millones de euros. Y la inversión anual se calculó en 329.000. Pero claro, se está haciendo el coste viendo que es un coste que sigue siendo durante estos años. Y el coste de mantenimiento es, no voy a decir que nulo, pero es prácticamente nulo porque lo hacen los regantes. Entonces, ¿qué pasa? Que como sigue digamos que no ha habido que hacer ninguna reforma ni de la presa, ni de las tuberías, ni del canal, eso... Digamos que esa inversión inicial de 4 millones, hoy en día la podemos dividir en 14 años. Pero es que vamos a poder dividirla seguramente en 20 años, en 30 años. ¿Qué pasa? Que como en realidad no hay nadie que nos fiscalice esta devolución del dinero, pues al final el coste cada vez va a ser menor. Pero es cierto que no ha habido un aporte de dinero primario. No ha habido un préstamo de un banco internacional, no ha habido un préstamo de una entidad pública que haya dicho que eso tuviera que ser recuperable. Entonces entiendo que para ustedes les sale
digamos, del ámbito al que normalmente se ven obligados por ese tipo de cuestiones. Así es algo que aquí en Latinoamérica básicamente es lo que inhibe, ¿no? La amortización del costo de las inversiones de obra en el beneficio en el tiempo que se va a ver reflejado. Algo que también quisiera preguntarte, doctor, Sí. ¿cuál es la máxima profundidad que tienes en la que se infiltra el agua? Es decir, ¿cuánto es el tiempo y la profundidad en metros de que viaje desde superficie hasta llegar a nivel estático? En todo Pues, el perfil que tienes ahí. Claro, el acuífero hay zonas donde tiene hasta 35 metros de profundidad, pero en los estudios que se han hecho con infiltrómetros en una zona lateral a la balsa, no tengo aquí los gráficos porque están en otra, iba a tardar demasiado en encontrarlos, pero se han hecho estudios para ver en 2 meses cuánto avanza el bulbo de humedad en los... Y hemos visto que en realidad en el primer mes y medio, 2 meses, ya se alcanza, digamos que la profundidad del freático donde se encuentra, digamos, el freático en invierno. Entonces, la comunicación con el freático natural es bastante inmediata. No tenemos que esperar unos efectos o sea, a lo largo del año, de hecho, la manera más fácil de saber cómo funciona es, los regantes lo que te dicen es a qué distancia han visto ellos el agua en el pozo, el agua libre en el pozo. Dicen, este año la he visto a 1,5 metros, este año la he visto a 3. Y eso es lo que nos dice a nosotros qué tal ha funcionado esa recarga, porque a ellos lo que les sirve directamente no es tanto la cantidad de agua que sacan como lo que hemos dicho, la profundidad desde la que tienen que bombear. Entonces a ellos lo que les sirve de referencia es esa, es si el año anterior ha sido bueno y la recarga buena, es que tienen el agua muy cerca. De hecho, por eso tuvimos un accidente cuando la primera vez empezamos a hacer la recarga y no existía todavía el primer aliviadero que se construyó. Y entonces se llegaron a inundar unas parcelas y hubo que indemnizar a los regantes por haberles, digamos que fastidiado la cosecha por inundación. Es triste que te pase eso en un proceso de recarga, pero es cierto que ocurrió. Pero esos datos los conoce mucho mejor el doctor Fernández Escalante y igual digo una cosa y me equivoco. Pero lo que ya le digo, lo que sí es cierto es que los regantes son los que dan esos parámetros de visión inmediata del nivel del freático. Sí, más o menos recuerdo que era lo que veían ahí en los tensiómetros, era más o menos un metro por día lo que bajaba. Sí, 1 metro, 1,5 metros. Creo que la última vez que se hizo, creo que dio 90 centímetros. Okay. No, entonces, hay 2 sistemas de infiltrómetros que hay, uno al lado de la primera balsa, que hemos visto de infiltraciones antiusted, y otro, digamos que a la altura de donde está, digamos que a mitad de camino del canal viejo. Y ahí hay otro, donde se hacen los experimentos con los infiltrómetros. Y sí, suele dar 1 metro, 1,5 metros. De hecho, lo que tenemos que ir cada año es a quitar la vegetación que crece en la zona para que no distorsione las medidas. Sí, y ya por último, aprovechando, yo recuerdo que tenían que estar yendo por la información en sitio. Ahorita ya no tienen una comunicación remota. Ya, eso ya consiguió solucionarse. Pero es cierto que eso, claro, cuando empezó el doctor Fernández Escalante con su tesis hace 25 años, los sistemas remotos eran caros y malos. Entonces había que hacer un sistema de captura y cada cierto tiempo ir a recuperar esos datos de un data logger. Hoy en día el doctor Fernández Escalante está sentadito en su despacho y cada cierto tiempo se los descarga sin ningún problema. Y de hecho, el sistema que tenía de baterías y tal ya ha quedado obsoleto porque ahora ya funciona perfectamente. En eso hemos de admitir que en 25 años los temas de seguimiento han evolucionado una barbaridad. Ok, muchas gracias, doctor. Felicidades por tu exposición. Gracias.
Muy bien. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Qué lástima, ¿verdad? Pero queremos agradecerle al doctor John San Sebastián por su tiempo, por su participación, por su excelente conferencia y sobre todo por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería. La verdad es que es un honor haber contado con su presencia y esperamos que en un futuro no muy lejano, pues pueda volver a este lugar donde pues ya es de la comunidad de ingeniería y pues ojalá que pueda ser ya de manera presencial. Le agradecemos, felicitaciones y pues que tenga muy, muy buenas tardes. Para usted, para nosotros, buenos días. Bueno, pues muchas gracias. El honor es para mí el dar una conferencia en México por primera vez y decirles simplemente que, bueno, tienen mis datos. Si quieren hacer alguna otra pregunta a través de internet, tienen mis datos de correo electrónico y contestaré encantado a cualquier consulta que disculpen, me he alargado 5 minutos más y no ha habido más tiempo para preguntas. Y ya saben dónde estoy y si alguna vez me necesitan, encantados de colaborar con ustedes. Y les felicito tanto por las charlas que han dado sobre el agua, como lo que he visto que han tenido seminarios sobre la mujer, y creo que todo esto es importante y hacen granito de arena, y eso es muy, muy importante. Eso, como la recarga, gota a gota se va notando. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor. En breve le haré llegar su reconocimiento por parte de la facultad, nada más que me llegue de allá de las firmas de dirección. Muchas gracias, doctora. Gracias Buenos a usted. días. Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, John. Que tenga un buen Gracias, día. Miguel Ángel. Ya hablaremos. Hasta luego. Hasta luego. Seguro. Hasta luego. Bye.